Ahí viene el esposo. Todos conocemos el milagro del agua en vino, pero ¿por qué Jesús eligió una boda para su primer acto público? ¿Y por qué las bodas duraban 7 días? Hoy vamos a descifrar los secretos que la Iglesia rara vez enseña, desde el contrato legal que protegía a mujeres como María, hasta el misterio de las tinajas de piedra que ocultaban un código de pureza olvidado. Prepárate para viajar al siglo I y descubrir por qué el matrimonio hebreo no era solo una fiesta, sino un ensayo para el fin del mundo. La noche en la Galilea del siglo I no conocía la piedad. Era una oscuridad densa, física, que devoraba los senderos de piedra caliza. Pero en una casa pequeña de Cafarnaúm, o quizás en la aldea de Caná, nadie duerme. Hay una tensión eléctrica en el aire. Una joven espera. No sabe la hora. No sabe el momento exacto. Solo sabe que su vida está a punto de ser reclamada. Lo que la mayoría de las iglesias hoy omiten es que el matrimonio bíblico no comenzaba con una marcha nupcial en un templo iluminado. Comenzaba con un simulacro de secuestro en la hora más profunda de la noche. Imagina el silencio roto de pronto por el sonido seco y aterrador de un shofar. Un grito que atraviesa las calles. Ahí viene el esposo. Este era el rapto sagrado. El novio, acompañado por sus amigos más cercanos, aquellos que Juan el Bautista llamaba los amigos del esposo, avanzaba con un solo propósito: tomar a su prometida y llevarla a la casa de su padre. Pero para que este ritual fuera legal y espiritual, la luz era el único factor determinante. Sin luz no había camino. Sin aceite no había boda. Aquí es donde la arqueología nos revela el peso real de la parábola de las 10 vírgenes. Las lámparas de la época de Herodes no eran grandes candelabros, eran pequeños objetos de arcilla cocida, del tamaño de la palma de una mano. Su capacidad era mínima, apenas 60 mililitros de aceite de oliva puro. Este aceite no era solo combustible, era la diferencia entre la honra y la vergüenza eterna. Era el mismo aceite que ungía a los reyes de Israel y el que alimentaba el candelabro del templo. Si una joven calculaba mal la resistencia de su mecha, si el novio se retrasaba debido a las negociaciones finales, la oscuridad la devoraría. Quedar fuera de la procesión no era un simple descuido, era morir socialmente antes de casarse. Jesús observó estos rostros ansiosos. Él vio el sudor en la frente de los jóvenes que sostenían las antorchas para que el novio no tropezara con las piedras de basalto. Él conocía el pánico de una mecha que empieza a chisporrotear porque el combustible se agota. Por eso, cuando dijo «Yo soy la luz del mundo», no hablaba de una metáfora abstracta. Hablaba de la supervivencia física en la noche de bodas. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué el novio elegiría la medianoche para aparecer? No era un capricho. Era una prueba de vigilancia. El mensaje era claro. Si me amas, estarás despierta cuando llegue. Ahora, imagina al novio llegando a la puerta. Golpea con fuerza 3 veces. El sonido resuena como un martillo sobre un yunque. La novia es levantada en una litera, rodeada de fuego y cánticos que rompen el toque de queda de la aldea. La procesión avanza hacia su destino. Sin embargo, detrás de este espectáculo de luces y sombras, hay un documento oculto. Un papiro que pesa más que el oro y que definía el destino de cada mujer en Israel. Un contrato que incluso el justo José tuvo que sostener en sus manos temblorosas cuando supo que María estaba encinta. ¿Qué decía exactamente ese contrato secreto? ¿Por qué un hombre del siglo I estaba obligado legalmente a proveer no solo pan, sino joyas y protección, incluso después de la muerte? Este era el contrato de sangre, la Ketubah, un pacto de protección que estaba a punto de cambiar para siempre el curso de la historia, y que puso a prueba la fe del propio José antes del nacimiento de Jesús. Mientras las antorchas iluminan el camino hacia la casa del padre del novio, un objeto pequeño pero pesado viaja protegido entre las ropas del esposo, la Ketubah. Hoy la vemos como un adorno tradicional en las bodas judías, pero hace 2000 años
Este papiro era una revolución legal que no tiene comparación en el mundo antiguo. En un tiempo donde las mujeres apenas tenían voz, la ley de Moisés y las tradiciones de los escribas crearon un escudo de sangre y oro. Imagina por un momento al justo José, el carpintero de Nazaret. Cuando se enteró de que María estaba encinta, la Biblia dice que quiso dejarla secretamente. Pero ¿por qué secretamente? Porque él sostenía en sus manos el peso de la Ketubá. En el siglo I, el compromiso no era un simple sí, era una unión legal tan poderosa que solo la muerte o un acta de divorcio podían romperla. José sabía que, según el contrato, él estaba obligado a proteger a María, y romper ese pacto públicamente significaba la deshonra total o algo mucho peor. La Ketubá era un documento técnico y preciso. Escrito en arameo especificaba el mojar, o el precio de la novia. Pero no te equivoques, no era una compra, era un fondo de garantía. El novio debía depositar una cantidad exacta de siclos de plata, generalmente el equivalente a 2 años de salario de un trabajador común, que quedaba bajo el control de la esposa. Este era el seguro de vida de la mujer. Si el esposo moría en un accidente de construcción o en una revuelta contra Roma, ese dinero aseguraba que ella no terminara mendigando en las puertas del templo. Este contrato también detallaba la logística de la vida diaria con una precisión asombrosa. El esposo se comprometía por escrito a proporcionar ropa, comida y deberes conyugales. Incluso se especificaba la calidad del lino y la dieta mínima que ella debía recibir. No era solo romance, era justicia social disfrazada de ritual. Jesús creció viendo estos contratos. Él sabía que un pacto no se basaba en palabras lanzadas al viento, sino en un compromiso que costaba sangre y plata. Por eso, cuando Jesús habla del nuevo pacto en la última cena, sus discípulos entendieron perfectamente el lenguaje. Él estaba firmando una ketubá espiritual con su iglesia. Él estaba diciendo, «Estoy pagando el precio de mi vida por este contrato». El vino que bebió con ellos no era solo una bebida de despedida, era el vino que sellaba el compromiso de un novio que está dispuesto a irse para preparar lugar, pero que deja su palabra empeñada en un contrato indestructible. Incluso los profetas como Isaías y Jeremías usaron esta imagen. El contrato de matrimonio era la metáfora favorita de Dios para describir su relación con Israel, un pacto que no se rompe aunque el otro falle. Pero aquí hay un detalle que la arqueología ha sacado a la luz y que pocos conocen. Para que la ketubá fuera válida ante el Sanedrín, debía haber testigos que confirmaran que el novio era capaz de sostener el banquete de 7 días. Si la fiesta fallaba, el contrato podía ser cuestionado. Ahora imagina la presión sobre el novio en Caná. El contrato está firmado, los testigos están presentes, la novia ha sido raptada y llevada al banquete. Pero de repente ocurre lo impensable. El elemento que simboliza la vida misma del contrato empieza a agotarse. En una cultura donde la hospitalidad es ley de vida o muerte, quedarse sin vino es la anulación simbólica de la alegría y la bendición de Dios. La fiesta ha comenzado y el contrato es legal, pero una sombra de vergüenza empieza a cubrir las tinajas de piedra. En el mundo antiguo, quedarse sin vino no era un simple descuido. Era una catástrofe social que podía marcar a una familia por generaciones. Pero, ¿por qué este elemento era tan vital para la validez del matrimonio? La respuesta no se encontraba en las bodegas, sino en la naturaleza misma de los recipientes. Esas vasijas de piedra que Jesús ordenó llenar ocultaban un secreto que las hacía diferentes a cualquier otra cerámica de Galilea. Un misterio de pureza ritual que revelaría el verdadero propósito de los 7 días de la creación nupcial. En el Israel del siglo I, una boda no era un evento de una tarde, era una resistencia de 7 días y 7 noches. 7 días que representaban una nueva creación para la pareja. Imagina la logística de una aldea como Caná, un asentamiento pequeño de casas de piedra caliza y calles estrechas. Cuando una familia celebraba un matrimonio, toda la estructura económica de la zona se ponía a prueba. Las casas judías, conocidas como ínsulas, se transformaban. Los patios centrales
se convertían en cocinas industriales donde el humo de la leña The de meat is olivo cooking well. nunca se apagaba Yes, y it el will be aroma ready del soon. cordero asado con hierbas amargas The bread will impregnaba go hasta la well with última it. piedra del vecindario. 7 días de hospitalidad obligatoria. Si un viajero pasaba por la aldea, debía ser alimentado. Si un enemigo llegaba a la puerta, el banquete lo convertía en invitado. Era un asedio de alegría donde la comida no era solo nutrición, sino una declaración de guerra contra la escasez. Pero entre el ruido de los panderos y las risas de los invitados, había un objeto silencioso que dominaba la escena: las tinajas de piedra. La arqueología nos ofrece un detalle técnico que cambia por completo nuestra comprensión del milagro de Jesús. En las excavaciones de la época se han encontrado 2 tipos de recipientes: los de cerámica y los de piedra. La cerámica es porosa. Si algo impuro la tocaba, debía romperse. Pero la piedra era inmune a la impureza ritual según la ley levítica. En Caná había 6 tinajas de piedra de tipo calal. Estas no eran jarras de mesa, eran recipientes masivos, tallados en un solo bloque de roca, con una capacidad de entre 80 y 120 litros cada una. Eran objetos pesados, fríos al tacto y extremadamente costosos. Su sola presencia indicaba que esa familia seguía estrictas normas de pureza, las mismas que los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Cuando Jesús ordena que las llenen hasta el borde, está pidiendo que movilicen casi 700 litros de agua. Para que te hagas una idea, eso es el equivalente a más de 900 botellas de vino moderno. No era un suministro para una cena pequeña, era una provisión divina para terminar la semana con una abundancia que rayaba en lo escandaloso. Esta es la razón por la que el maestresala se queda atónito, no solo por el sabor, sino por el volumen y el momento. En la cultura hebrea, el vino era considerado la sangre de la tierra. Sin vino no había bendición. Quedarse sin él a mitad de la semana no era un simple error de cálculo. Era una señal de que la bendición de Dios se había retirado de la nueva pareja. El milagro de Jesús no fue solo transformar el agua, fue salvar el honor legal de una familia y validar su contrato de matrimonio ante toda la comunidad. Los apóstoles, muchos de ellos pescadores acostumbrados a medir sus ganancias por el peso de la red, miraron esas tinajas con asombro. Vieron que con Jesús la escasez del desierto se convertía en el desbordamiento del paraíso. Pero mientras el banquete rugía en el patio exterior, bajo el sol implacable de Galilea, había un lugar al que nadie podía entrar. Un espacio pequeño, oscuro y sagrado, donde el ruido de la fiesta se convertía en un susurro. Allí, lejos de las miradas de los invitados y de las tinajas de vino, se encontraba la yupa, un dosel que escondía el misterio final de la unión, un lugar donde el tiempo se detenía y donde se cumplía una profecía que el propio rey David había cantado siglos antes, pero que muy pocos se atrevían a explicar en voz alta por el temor a lo que representaba. Pero para entender este espacio, debemos olvidar el concepto moderno de una habitación de hotel. En el siglo I, la cámara nupcial era una extensión de la casa del padre del novio, construida a menudo por las propias manos del esposo durante el año de espera del compromiso. Este lugar era el símbolo máximo de la preparación. Cuando los discípulos oyeron a Jesús decir: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros», no escucharon una frase poética, escucharon el lenguaje técnico de un novio galileo. El esposo pasaba meses tallando la piedra, asegurando las vigas de madera de sicómoro y preparando el refugio donde finalmente se sellaría el pacto. Era una arquitectura de la esperanza. La yupa no era solo madera y piedra, estaba cubierta por tejidos preciosos, lino fino, a menudo importado de Egipto, y bordados que contaban la historia de la familia. El Salmo 19 describe al sol como un novio que sale de su alcoba, usando la palabra hebrea para este dosel sagrado. Era un espacio que imitaba la estructura del tabernáculo en el desierto. Así como la gloria de Dios descendía sobre el arca de la alianza tras una cortina, la unión de la pareja se consumaba tras el velo de la jupa. Aquí es donde el ritual se vuelve profundamente solemne.
Tras el banquete del primer día, la pareja entraba en esta cámara, mientras la fiesta continuaba afuera. Pero la puerta no se cerraba simplemente por privacidad. En la mentalidad hebrea, lo que ocurría allí dentro era un acto de santidad que reflejaba la unión de Dios con su pueblo. El lino que tocaban era el mismo material que vestían los sacerdotes al entrar en el lugar santísimo. Cada centímetro de esa habitación estaba diseñado para recordarles que el matrimonio era un altar, no solo un contrato. Este aislamiento duraba un tiempo específico, pero el ruido de la fiesta exterior servía como un recordatorio constante de la comunidad que sostenía su pacto. Jesús, al participar en las bodas de Caná, validó no solo el banquete, sino también la santidad de esa cámara cerrada. Él sabía que el clímax de la historia humana no era una batalla, sino una boda, una entrada final a una cámara preparada desde la fundación del mundo. Sin embargo, cuando los 7 días terminaban y el último invitado se marchaba, el ritual dejaba algo atrás. No solo tinajas vacías o restos de comida, sino una marca profunda en la psique de Israel. Los profetas habían advertido que llegaría un día en que el sonido del novio y la novia se apagaría en las calles de Jerusalén como señal de juicio. Pero Jesús, al convertir el agua en vino y celebrar el ritual de la medianoche, estaba anunciando que ese silencio había terminado. Aquel ritual milenario, con sus luces, sus contratos y sus cámaras secretas, no era el final del camino. Era apenas un ensayo para un evento tan masivo y tan eterno que los restos de piedra que hoy encuentran los arqueólogos en Galilea son solo el eco lejano de una promesa que aún está por cumplirse, y que contiene una advertencia final para aquellos que, como las 10 vírgenes, creen que todavía tienen tiempo de sobra. Hoy, cuando los arqueólogos caminan sobre las ruinas de Caná de Galilea, no solo encuentran fragmentos de cerámica, encuentran la evidencia física de que los evangelios no fueron escritos por fabulistas, sino por testigos que conocían el peso de cada rito. Las pesadas tinajas de piedra caliza que aún emergen de la tierra nos cuentan una historia de obediencia y pureza que sobrevivió al paso de los imperios. Pero el verdadero legado del matrimonio hebreo no quedó enterrado en el polvo, sino grabado en el último libro de la Biblia. El ritual de la medianoche, los 7 días de banquete y el contrato de la Ketubá fueron las herramientas que Jesús utilizó para explicar el destino de la humanidad. Cuando el apóstol Juan escribe en el Apocalipsis sobre la cena de las bodas del Cordero, está usando cada uno de los detalles técnicos que vimos en esta historia. Él no imaginaba una ceremonia moderna. Él veía el estruendo del shofar, la luz de las antorchas venciendo la oscuridad, y a un novio que, tras 2000 años de preparación en la casa de su padre, finalmente viene a reclamar lo que es suyo. Es aquí donde el dato histórico se convierte en una advertencia urgente. En el ritual antiguo, si una novia no estaba lista cuando el novio golpeaba la puerta a medianoche, el contrato podía considerarse nulo. La puerta se cerraba y la oportunidad de entrar a la yupa se perdía para siempre. Este es el suspenso narrativo que recorre todo el Nuevo Testamento, la posibilidad de quedarse afuera, en la oscuridad, mientras el vino de la alegría fluye adentro para otros. Los apóstoles vivieron y murieron bajo esta mentalidad de espera. Pedro, Pablo y Santiago no veían la fe como una filosofía, sino como el periodo de preparación de una novia que cuida su aceite. Cada acto de justicia y cada oración era, para ellos, una gota más en esa pequeña lámpara de arcilla que debía resistir hasta el amanecer. Ellos sabían que el maestresala del universo ya había catado el vino y que la fiesta final estaba lista para comenzar. Por eso, la próxima vez que leas sobre las bodas de Caná o las 10 vírgenes, no pienses solo en una historia dominical. Piensa en el sudor del novio construyendo la cámara nupcial, en el frío del aceite de oliva sobre las manos de la mujer que espera y en el contrato de sangre que garantiza tu lugar en la mesa. Las bodas de Israel eran un espejo del cielo, un recordatorio de que, aunque la noche sea larga y las antorchas parezcan apagarse, el sonido del shofar está a punto de romper el silencio. La pregunta que queda flotando entre las ruinas de Galilea y las páginas de las Escrituras
es la misma que enfrentaban las jóvenes hace 2 milenios. En el momento en que el grito desgarre la medianoche y el esposo aparezca entre las sombras del camino, ¿estará tu lámpara encendida? ¿O será solo un eco olvidado en la oscuridad del desierto? Las piedras de Galilea siguen hablando, recordándonos que cada detalle de las Escrituras tiene un propósito profundo y un contexto que transforma nuestra fe. Si hoy descubriste algo nuevo sobre el mundo de Jesús, no olvides dejar un amén y comparte este video. En nuestro próximo episodio, seguiremos explorando los misterios ocultos tras los relatos más grandes de la historia. Mantén tu lámpara encendida. Nos vemos en el próximo viaje.